Buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues después del vídeo de Chemtrail Ladrones del Clima, hoy voy a continuar con la segunda parte, con un serial, llamarlo como queráis, pero voy a continuar con esto. Quería dejar pasar un poco el tiempo para no andar con el mismo tema y no atosigar, pero creo que es un tema de actualidad, un tema súper importante y un tema en manos de todos, en responsabilidad de todos los seres humanos, que más tarde o más temprano, en nuestra vida incluso cotidiana, tenemos siempre que elegir el bien del mal, aunque muchas veces sea algo relativo, algo que dependa del punto de vista, algo que no siempre esté tan bien definido. El mal existe y, amigos míos, hay una lucha, hay una guerra, parece una película, una ciencia ficción, pero no lo es, que se juega todos los días en una cancha y delante de todo el mundo, delante de las televisiones, delante de nuestro día a día, delante de cientos y cientos de miles de ojos, del bien contra el mal. Y hoy este vídeo lo he titulado, para continuar un poco como segunda parte, lo he decidido titular Los ladrones de la energía, como digo, para continuar con esta especie de serial, para que veáis como una rama más, como si fuera un pulpo más, ellos, llamadlo como queráis, el mundo azul, cuando yo digo ellos, sabéis a quién me refiero, continúan haciendo de las suyas y continúan urdiendo dentro de su plan diferentes tipos de planes para apoderarse y destruir de alguna manera no solo el mundo, sino el alma, el amor, el corazón de todos los seres humanos. Y hoy, en Ladrones de la Energía, una vez más, vamos a verlo con claridad. Desde los albores del nacimiento de nuestra especie, el ser humano ha intentado progresar y mejorar, llevar cada vez su vida hasta unas cotas de avance y prosperidad, a pesar de que en muchas ocasiones ha sido a costa de muchas otras cosas. El comercio y los nuevos inventos fueron el pináculo, la piedra roseta de este propósito, que nos fueron catapultando hasta lo más alto, haciéndonos expandirnos y conquistar nuestro propio planeta. El fuego fue nuestro primer aliado, consiguiendo dominarlo y modificarlo para nuestro beneficio, encontrándole diferentes usos, tanto alimenticios como domésticos. Más tarde fue el arte rupestre, que nos ayudó a imaginar, seguida de la domesticación de los animales, la agricultura, la rueda, la navegación, las primeras civilizaciones urbanas, la escritura, el concepto del tiempo y el primer reloj, la moneda y el cambio, el papel, la pólvora, la imprenta, la máquina de vapor, la bombilla, el teléfono, el motor interno, el automóvil, el primer vuelo por los cielos, la radio, la penicilina, la televisión, la llegada del hombre a la luna, los avances médicos como el primer trasplante de corazón o el teléfono, y hasta la llegada de la todopoderosa Internet. Todos estos avances tecnológicos han obligado a los seres humanos a poner cada vez más un escalón al progreso, yendo cada vez un poco más allá. Hoy, en pleno siglo XXI, los retos no han terminado, ni mucho menos, sino que están en su estado más caldente, ya que un enemigo invisible, la contaminación, como muchos otros, ha hecho que busquemos nuevas maneras de conseguir energía, con las mal llamadas energías limpias renovables. ¿Pero es todo oro lo que reluce? ¿Es todo cierto lo que nos cuentan? ¿Y es todo cierto lo que nos cuentan? Bien, todo proviene de la utilización, supuestamente, de los combustibles fósiles. Ahora vais a ver y entender siempre por qué voy en esta línea del supuestamente. ¿Sabéis? Y ahora vamos a hablar también de ello, que un combustible fósil es aquel que procede de la biomasa producida en las eras pasadas,
que ha sufrido enterramientos y tras él procesos de transformación por aumento de presión y temperaturas hasta la formación de sustancias de gran contenido energético, como por ejemplo el carbón, el petróleo, el gas natural. Para los que utilizan, para todos aquellos que se atreven, mejor dicho, que son muchos, a utilizar la teoría de la llamada contaminación o cambio climático para motor de las nuevas energías menos contaminantes, dicen que el punto de inflexión fue la revolución industrial. Para los que no lo sepáis, la revolución industrial fue la primera revolución industrial en procesos de transformación económica, tecnológica y social, donde se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América anglosajona, y que concluyó aproximadamente en el 1840. Durante este periodo se vio, y no dicho por mí, sino dicho por historiadores, dicho por sociólogos, dicho por un montón de personas, se vio el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, casi nada, que vio el paso desde una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y en el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Y ahora todo esto está evidentemente multiplicado por 100, si no es que por 1000. Todo esto hasta que en 1980 aproximadamente se retomaron las energías renovables. Y digo se retomaban porque el ser humano realmente desde tiempos remotos, inmemoriales, ha seguido utilizando estas energías renovables. El sol, la lluvia, el viento, el mar. Pero de alguna manera se desecharon ya que eran extremadamente inestables. Tened en cuenta que uno no se puede calentar a base de que salga el sol, uno no puede calentarse, o sea, uno no puede estar dependiendo del viento, del mar, del sol, de la lluvia, de las energías que te rodean si tú no puedes realmente manipularlas. Como digo, en 1980 aproximadamente estas energías renovables se desecharon en la revolución industrial, como digo, por ser muy inestables. Pero en los 80 surgió un pensamiento que ahora vamos a ver, y se retomaron y se reestructuró su concepción. Se vio que había capacidad de utilizarlas y de generar un comercio a propósito de mucho más rentable, porque generaba mucho más dinero al ser más costosas a la hora de producir y necesitar más medios, y esos medios dar cabida y ende a más expansión, a más negocios. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué son las energías renovables? Se denominan energías renovables a la energía que se obtiene a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales para la moderación de la extracción de minería de fluidos, gases y fósiles. Esto me hace mucha gracia. Entre las energías renovables se encuentran la energía eólica, la energía geotérmica, la hidroeléctrica, la maremotriz, la solar, la undimotriz, la biomasa y los nuevos ahora potentes biocarburantes. Pero, ¿cuáles son los problemas más inmediatos de las energías renovables? Muchísimos, incontables. Para empezar, por ejemplo, las energías eólicas son incompatibles con las aves y su entorno. ¡Se las cargan! Y de hecho se tienen que poner en lugares que es difícil, donde no haya prácticamente aves o donde no pasen, o en sitios bajos, con lo cual si lo pones en un sitio alto se puede zampar a las aves y genera un impacto medioambiental visual y directo contra el medio ambiente y contra sus animales. Las renovables aumentan, dados sus costos y su baja productividad, aumentan los precios de la electricidad, y ya que son también extremadamente inestables.
Las placas solares, por ejemplo, son peligrosas para el medio ambiente porque las piezas con que las hacen están hechas de materiales extremadamente contaminantes y cancerígenos, tanto o más que los gases emitidos a la puñetera atmósfera. Pero como son con la etiqueta de energías renovables y limpias, nos lo creemos todo. También las renovables aún no son suficientes y no pueden suministrar toda la electricidad que se necesita, pero ni un cuarto de lo que produce. O sea, necesitas más energía para ponerlas en funcionamiento que para conseguir energía propiamente de ellas, como el que vende el coche para comprar gasolina. Es que es absurdo. El litio, por ejemplo, del que están hechas las baterías de los coches eléctricos, son ultra, hiper contaminantes, al igual que el material de las aspas de los molinos eólicos, que son extremadamente cancerígenos. La energía geotérmica, por ejemplo, puede llegar a ser muy peligrosa en el caso de que arrastren, que en muchos casos suceden, hasta la superficie gases y metales tóxicos. Los aerogeneradores, por ejemplo, de la energía eólica, crean contaminación visual normalmente y contaminación natural, ya que ese trozo de metal ya es contaminación visual, acústica, porque hacen ruido, y estás plantando, como yo planto un edificio en el pleno Amazonas, eso es una contaminación, y eso está plagado. Por ejemplo, en los montes de Castilla están plagados, que hacen mucha gracia a la gente. ¡Ay, los molinos! Esos molinos son aberraciones y atrocidades contra la propia naturaleza, de la cual nadie dice nada. Y los de Greenpeace, los verdes, los ecologistas, toda esta gente que dice ser adalides y luchadores de la naturaleza, permiten estas cosas diciendo que esto es energía renovable, cuando el 90% de estas empresas, porque lo son, están untadas, subvencionadas y economizadas al 100% por empresas de estas. Y muchas no solo tienen acciones, sino que son promotoras de ese tipo de empresas. Por ejemplo, también, dentro de la energía hidráulica, muy conocida también, las presas de agua crean grandes pérdidas en la biodiversidad de la zona, generan gas metano, ya que el material vegetal no se retira y se puede acumular y puede ser causa de pandemias, de virus. Pueden ubicarse también en valor de zona de valor natural o paisajístico y hacen más salinos los cauces de los ríos. Además de todo eso, obligan a tratar el agua para que ese agua sea potable y de consumo y de uso para todo el mundo. O sea, es que es el pez que se muerde la cola, es la redundancia de lo absurdo. Contaminas y destruyes el entorno en pro de unas energías que dices que contaminan, pero utilizas otras que contaminan 3 veces más y que destruyen, y que el litio, las baterías, todo este tipo de cosas se tienen que generar en base, muchas de ellas, a minerales, lugares del mundo que están siendo explotados, que están utilizando a niños, que están utilizando... ¿Dónde está la Greta Thunberg ahí diciendo que todo este tipo de cosas mueren y desaparecen por las energías renovables? Nadie dice nada porque es un absoluto negocio. Entonces, amigos míos, yo quiero haceros una pregunta a todos vosotros. Y es, realmente, y lo digo de verdad, porque quiero que me contestéis a ver si llegamos todos a una conclusión. ¿A qué demonios estamos jugando en este mundo? Si sustituimos una cosa por otra que contamina casi más o igual, y tiene también muchísimo impacto medioambiental, y tiene muchos aspectos éticos, inmorales, directos e indirectos, no está peor, no es algo mucho más dañino, mucho más malo.
No, simplemente que hemos cambiado de perro. El perro de el típico economista o materialista, no sé, el típico señor empresario que iba industrializado a las fábricas, lo hemos cambiado por otro modelo de motor mucho más contaminante, mucho más ecológico, o sea, mucho más capitalista, 3 veces más contaminante y mucho más especulativo a nivel de mercado, para generar más demanda, para generar más dinero, para engrandecer las bolsas, los que antes llevaban las industrias y las típicas fábricas donde salía humo y que generaban cientos de miles de coches que contaminaban y plásticos y tal, se han cambiado de camisa y se han puesto una etiqueta de eco. Y siguen generando 3 veces más de explotación y 3 veces más de dinero, porque los productos que utilizan, supuestamente ecológicos, supuestamente buenos para el ecosistema, supuestamente son aberrantes para la naturaleza, aceptados por todo el mundo como estúpidos, como ovejas que aceptan, sí, es ecológico, sí, protege el ecosistema, sí, claro, la energía libre y limpia, verde, simplemente por aceptarlo. Y no ves que han cambiado de camisa y están haciendo lo mismo multiplicado por 1000, empobreciendo a países enteros, utilizando a niños para explotar ese tipo de excavaciones, empobreciendo a la mitad del mundo, comerciando, devaluando monedas, inflando los precios de determinado tipo de artículos, generando guerras a propósito de comercializando con el agua, todo en pro de esta aberración. Esto es el ecologismo que queremos. Estas son las energías renovables y limpias de las que hablamos, porque a mí me parece un absoluto infierno. Pero yo sigo diciendo que esto es un juego más de ellos, que más tarde o más temprano sabremos a dónde conduce. Pero no os lo voy a decir yo, lo vais a ver vosotros. Está clara esto, pero vamos a ver las falacias sobre las que está construido este Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y eso lo vamos a ver en la siguiente noticia. Y la falacia en la que se basa es triple. En la falacia de que los combustibles que producen CO2 son combustibles fósiles, ustedes lo han oído, lo hemos dicho todos. El petróleo es un combustible fósil, eso es mentira. Es que lo eléctrico es verde, es decir, un coche eléctrico es un coche verde no contaminante, eso también es mentira. Y que renovable significa moderno y barato, y eso también es falso, también es mentira. Es decir, son 3 mentiras sobre las que se construye este Objetivo de Desarrollo Sostenible. Bien. Los combustibles fósiles que se han denominado fósiles es falso, no son fósiles, nunca lo fueron. La primera mentira que nos han contado, y sobre esto se está construyendo todo, y hay 2 grandes mentiras aquí. Una, la mentira del contagio, que ya lo contamos en su día, y la otra es la mentira del cambio climático a raíz de los combustibles fósiles y la emisión de CO2. Bueno, nos han contado que la emisión de CO2, al quemar combustibles como por ejemplo el petróleo, la gasolina de su coche, son los responsables del calentamiento global. Y eso, como ya hemos demostrado en varias ocasiones en este programa, es rotundamente falso. La segunda mentira que nos han contado, que ya en 1892 una convención en Ginebra a instancias de Rockefeller, en esa convención donde se definió qué era la vida y todos aquellos elementos que contengan carbono, oxígeno e hidrógeno. Como el petróleo tiene carbono, oxígeno e hidrógeno, pues Rockefeller presionó para que se dijese que sí, que efectivamente eso eran combustibles fósiles y que el petróleo es de origen fósil. Bien, los rusos en los años 50 del siglo pasado demostraron que el origen del petróleo es un origen químico, no es un origen fósil, es decir, no viene de organismos o de materia orgánica que se fue condensando, que se fue aplastando y que de ahí se formaron esos depósitos. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque hay muchísimos pozos de petróleo que se está extrayendo el petróleo a 9 kilómetros de profundidad, y a más de 4,5 kilómetros de profundidad ya no hay ningún fósil acumulado en todo ese tiempo, o supuestamente en todo ese tiempo. El carbono es el elemento más abundante en todo el universo, no solamente en la Tierra.
y no se va a agotar nunca. Y lo que ya sabemos es que estos depósitos de petróleo se están renovando continuamente. Es decir, que el petróleo es una fuente inagotable. Ustedes recordarán que en los años 80 nos decían que para el año 2000, 2000 y algo, 2015 como muy tarde, estarían agotadas todas las fuentes de petróleo. Y eso no ha ocurrido. Ni ha ocurrido ni va a ocurrir en más de 400, 500 años. Y eso está también demostrado. La tercera mentira que nos han contado es que los coches eléctricos son baratos, limpios y sostenibles. Bueno, una batería de un coche eléctrico, un coche que sea solamente eléctrico, necesita remover 50 toneladas métricas de minerales y necesita 15 kilogramos de litio, 30 kilogramos de cobalto, 65 kilogramos de níquel, 45 kilogramos de cobre, 15 kilogramos de grafito, 250 kilogramos de acero, aluminio, manganeso, plástico y otros materiales. Una sola batería. Es decir, muchos de estos minerales son tierras raras que se encuentran en muy pocos sitios y que para extraer eso hay que contaminar todo el país prácticamente, extensiones enormes, que se esclaviza a niños para hacer la extracción para que sea más barata y que a los 10 años esa batería no sirve para nada y es imposible reciclarla. Y es que, decidme por favor, si en comparación de contaminación y coste de fabricación y en los combustibles fósiles o mal llamados fósiles, realmente, si lo ponemos a la par, son mejores que el terror, porque es terror, de las energías renovables y de una historia que no nos han contado, que salen 4 imágenes, 4 tíos o tías iluminados a hablarnos de que estamos salvando el planeta y que hay que salvarlos, y mientras tanto nos estamos dejando caer en un pozo negro de oscurantismo, de destrucción, de chupópteros, que están destruyendo el planeta a propósito de decir que lo están salvando. Es que es una locura, es que es enfermizo. Y es que, amigos míos, esto es el mismo cuento de siempre. Y por favor, no solo lo digo yo, informaros en las redes sociales, informaros y estudiar acerca de las energías renovables y el comercio que hay detrás, y sobre todo quién financia esas energías renovables y con qué materiales se hacen esas energías renovables. Y si no me creéis, mirad. Te puedo decir abiertamente, yo estoy libre ya de causa de tener un contrato confidencial. Tenemos pruebas con un Mercedes 300 de 82, o sea, de los que podéis encontrar hoy en día en Marruecos, y con 8.200.000 kilómetros emitía menos emisiones a la atmósfera que lo que era hacer directamente un motor eléctrico. Es una estafa. Soy ex ingeniero de emisiones y sé cómo funciona todo esto. Tengo datos. Lo que es los vehículos de combustión, todos, incluso los anteriores de los años 90, emiten menos emisiones que los actuales. Tenemos pruebas con un Clio del 92, motor 1004, haciendo 102 kilogramos a la atmósfera, mientras que un gasolina hoy en día, el mismo motor hace hasta 140. El mayor problema que había, sobre todo con los eléctricos, de cuando estuve yo, era las baterías, saber qué se hacía. Además que soy profesor de automoción y soy uno de los que estoy intentando proteger lo que son los vehículos de combustión, tanto diésel como los de gasolina, llamados cicloauto. Y lo que sí va a ser el futuro, y eso lo sabemos todos en este mundo, es los combustibles sintéticos, que ya no van a ser hechos de modo fósil, y sobre todo el hidrógeno. Y es que esto mismo que estamos viendo, amigos míos, pasó hace 10, 15, 20 años con la energía nuclear. Muchos sé lo que vais a hacer. Tachado, Dios mío, pupúa. Como pasó con lo de la contaminación, como pasó con lo del cambio climático del vídeo que hice, que fui muy criticado. Bien, la energía nuclear se considera como una energía limpia. No lo considero yo. Meteros en la propia definición de la energía nuclear si es limpia o no es limpia. Esto quiere decir que no genera gases de efecto invernadero, que termina contaminando irremediablemente el planeta. El funcionamiento de una central nuclear es similar al proceso de la energía convencional que se obtiene mediante la combustión de combustibles fósiles, con grandes diferencias, porque sin embargo un reactor nuclear se consigue a través de las reacciones fisionucleares que liberan energía al separar los átomos. Sé lo que me vais a decir, pero sigamos escuchando. Durante este proceso, a diferencia del carbón, el petróleo o el gas, no se libera ningún tipo de gas de efecto invernadero. Esto lo convierte en una forma eficiente, ¿y de qué manera?, de energía que, aunque no lo creáis, beneficia mucho más
que los combustibles fósiles, mucho más, muchísimo más que las energías renovables, beneficia mucho más al medio ambiente. Ventajas, amigos míos, de la energía nuclear. Además de ser una energía que no contamina, la energía nuclear tiene las siguientes ventajas. La primera, se puede obtener muchísima energía con poco uranio, que es un combustible utilizado en las centrales eléctricas. El uranio es un elemento que se encuentra en la naturaleza y su precio no sufre cambios como el de otros combustibles. Por ejemplo, la energía nuclear puede generar el 90% durante el 90% de las horas del año. No depende de condiciones naturales externas, que haga sol, que no haga, que llueva, que haga viento, que venga un pájaro y te cague, que se rompa. No necesita de eso. La energía nuclear resulta un 50% más barata producir energía que hacerlo con carbón. O sea, imaginaros, el carbón pega unos golpes impresionantes. La eficiencia de la energía total de una planta nuclear es de entre el 50 y el 60%. Ya quisieran otras energías, incluso combustibles, llegar a esa eficiencia. Con 3, 4, 5 o hasta 10 centrales nucleares en España, podríamos dar energía a toda España y no necesitaríamos nada más. Escuchad lo que estamos diciendo. Desventajas, que es lo que muchos me vais a decir. El uso de la energía nuclear también implica desventajas que evidentemente tenemos que tener en cuenta, que no significa que no se puedan poner remedio ante ellas. La posibilidad de accidentes nucleares, que es la principal desventaja. Los accidentes, por ejemplo, de Chernóbil, de Fukushima, son prueba evidente de ello. Producir energía nuclear también genera residuos, pero al ser radiactivos resultan difíciles de manejar, no imposibles. No significa que no haya métodos para convertir esos residuos, para destruirlos, para de alguna manera reciclarlos, sino que son difíciles porque son radiactivos. El costo de construcción de una planta nuclear evidentemente es muy elevado, pero ¿qué en comparación con una desalinizadora? ¿O qué en comparación con los cientos de molinos que existen inservibles porque muchos de ellos ni se mueven en las temporadas de viento que se tienen que mover? Porque si van a mucha velocidad se rompen. Los miles de millones de euros que cuestan eso, de las plantas indecentes que se han creado en lugares donde se podría estar cosechando y dando comida a toda España. Se han creado centrales solares de placas de kilómetros y kilómetros, ¿no? Que dan energía que compran, que ni siquiera es suya, y que luego revenden, mutilan y te llegan las 3/4 partes de la energía que hay realmente. Eso, el costo de mantener una placa solar. Imaginaros cientos de miles de placas solares, que una placa solar vale más de 10.000 pavos. Imaginaros 1.000 o 2.000 o 4.000 placas. Multiplicar. La energía nuclear, lamentablemente, también puede ser utilizada para construir bombas, como las que destruyeron Hiroshima, Nagasaki, pero eso está perfectamente estructurado y está perfectamente controlado. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Que hay que mejorar las medidas para que una central nuclear tenga una forma más eficiente de funcionar, para que no sucedan percances, para que no sucedan problemas, para que de alguna manera se mejoren las condiciones? Perfecto, que se haga. Hay cientos, miles de científicos que se dedican a eso. Y no ha habido tantos desastres como nos quieren hacer entender. Que han sido muy catastróficos, sí. Que esto es como los aviones. No, es que accidentes con aviones hay muy pocos. Es que es a nivel de desplazamiento el sistema o el vehículo que menos accidentes tiene. Ya, pero cuando se estrella uno se mueren todos. Menuda hostia mete. Ya, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es más eficiente esos vuelos, más eficientes esos aviones. Formas de que cuando surge algún peligro se puedan llegar a atajar. Por lo mismo con las centrales nucleares. Que haya estudios para mejorarlas, que hayan sistemas de evacuación, sistemas de emergencia, que hayan formas de atajar ese tipo de problemas.
cortafuegos, contramedidas, que hayan revisiones, que se pongan más medios para intentar que eso no suceda, que seguro que lo habrá. Otra cosa es que interese, porque muchas de las cuales han sucedido problemas estaban las centrales medio desmanteladas, y que no pasan todos los días, ni siquiera todos los años, problemas con centrales nucleares, y que de los que han pasado, muchas se han conseguido solucionar sin que pase ninguna catástrofe ni ningún desastre, con lo cual esas medidas existen. Y ahora poner un poco en balanza todo esto que os estoy contando. Pensar, imaginar. Nos están contando un cuento, la energía renovable es tal, ¿es cierto lo que quieren o es un negocio más? Hemos cogido la gallina de los huevos de oro, esa religión ecologista de salvemos al planeta, cuando realmente sirve a propósito de continuar con la misma mierda multiplicada por 1000 para destruir, para robar, para saquear países, ciudades, explotar a niños. Es lo mismo. Todo abanderado con el progreso, todo abanderado con la Agenda 2030, todo abanderado con los que están detrás de todo este tipo de cambios, que son ellos, que te venden una mierda macerada con purpurina. Brilla, ¡ay, qué bonito! Pero por dentro hay una mierda así de grande. Y lo único que pretenden es destruirnos a todos. Y lo digo sin ningún tipo de tapujos. Me llames conspiranoico, me llames loco, me llames... Igual que pasó con los chemtrails. Os estoy dando pruebas. Os estoy dando vídeos. Os estoy dando razonamientos. No me lo estoy inventando. Ahí tenéis los baremos de contaminación de los materiales que se utilizan para las energías renovables. Ahí tenemos el impacto medioambiental de las energías renovables en todos sus usos. España es un laboratorio de energías renovables que lo único que está conduciendo es al desastre energético, al desastre ecológico, al desastre económico y al desastre social a toda nuestra sociedad. Con lo cual ahí tenéis un balance de la mentira tan grande que estamos aceptando. No que nos están vendiendo, sino que estamos aceptando. Nos están vendiendo y nosotros la estamos aceptando. Y ahora, recordar cuando vayáis a reciclar un plástico, cuando separéis los cubitos. Recuerdo hace poco un vídeo de cómo se demostraba que en plena playa de Cádiz, los contenedores separados en plásticos y en residuos, toda esa gente que se había molestado en separar esos residuos, cogían los tíos y lo mezclaban en un mismo cubo. O iba un camión y lo echaba todo en el mismo cubo y llegaba a la planta recicladora y todo iba para adentro y tú como un gilipollas reciclando. ¿Por qué? Porque es una filosofía. Te quieren vender una religión ecológica. Te quieren meter en la cabeza unos ideales de que estás haciendo algo importante, que no te cuesta nada y que estás salvando el planeta, cuando es mentira. Estás salvando sus bolsillos, estás potenciando la explotación infantil, estás potenciando a la guerra, estás potenciando a la destrucción de países, al saqueo de sus recursos naturales, de agua, de litio, de carburantes, de combustibles, que se utilizan para la sustracción de esas energías, para la fabricación de minas, para armas, para un montón de cosas que son aberrantes. Esa es la auténtica bandera de las energías renovables y del ecologismo. Y ya hablaremos de Greenpeace. Muchísimas gracias a todos, amigos, gracias por estar ahí. Como os he dicho en este vídeo, continuaremos hoy con los ladrones de la energía, el vídeo anterior con los chemtrails, ladrones del clima. Habrá más vídeos, ladrones de la información, etcétera, etcétera, y muchos otros que os van a encantar. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.